Yoli y Ferna, mis abuelos, vivían en el medio del monte en un pueblito que se llama Paso Real. La familia de mi abuelo tenía tierras y la familia de Yoli también. Ellos me decían que eran pobres, pero que tenían muchísima comida. Y mi mamá habla con la boca hecha agua del desayuno del campo cuando ella era niña: leche con café y pan con mantequilla. Yo no conozco bien los detalles, pero mi abuelo entregó sus tierras al gobierno para poder irse a vivir al pueblo. A cambio, le dieron los materiales para construir la casa donde yo viví, el rancho, y le dieron un puesto de trabajo. Él me dijo que ya en el pueblo había luz eléctrica y algunos otros adelantos. Y como todos los campesinos alrededor de él fueron entregando también sus tierras, se fueron quedando solos, poco a poco. Ya no tenían vecinos, no había un medio de transporte para salir de allí, solo montados a caballo. Y la soledad y los trabajos que pasaban los llevó a tomar la decisión de entregar las tierras a ellos también. Dice Yoli que aquel monte, cuando se hacía de noche, todo oscuro y desolado, daba miedo. A veces me pregunto si no hubiera sido mejor llevar la luz eléctrica a aquellas zonas tan intrincadas, si no hubiese sido mejor poner transporte a lo largo del día y la noche, que tuviera rutas que favorecieran a los campesinos y a sus familias. Me pregunto si no hubiera sido mejor estimularlos a que se quedaran con sus tierras y las cuidaran como hasta el momento. Antes de salir de Cuba, mi abuelo y yo fuimos a ver lo que un día fue su finca, y ya no queda nada. Hay algunas siembras, pero prácticamente todo es tierra perdida y campos de caña. Ese día, cuando yo fui con Ferna al campo, leí un cartel ya gastado, una frase que todavía me retumba en la cabeza. Decía: haremos de este valle un emporio de riquezas. Pero no son las palabras de lo que se construye un país. Cuando estuve este año en Cuba, se dificultaba hasta conseguir un plátano burro. Yo siempre fui una niña con muy buena boca. Me comía lo mismo la mortadella de la bodega que el picadillo de soya. En la beca me comía mi bandeja y si mis amigas no querían su comida, también me la comía. Recuerdo unas lentejas negras que daban que tenían sabor a tierra. A mí me encantaban, se me hacía la boca agua. En el orden del día, gastronómicamente hablando, teníamos de desayuno cerelá, borra y pan con aceite. El cerelá era como un sustituto de leche caliente, pero no tenía sabor a leche. La borra de café es como la segunda colada de la cafetera sin echar café nuevo. Queda bastante más aguada y te daban la cantidad similar a un poco de café. La borra no alcanzaba para todos porque era poca, así que si querías borra, tenías que llegar más temprano al desayuno. Y bueno, el pan con aceite, lo conocemos todos. En el almuerzo había mayormente el arroz y chícharo. A veces daban frijoles negros o arroz amarillo. Y de plato fuerte daban croquetas de pescado o medallones, que serían las croquetas pero en forma redonda y de otro sabor. Daban también picadillo de soya, carne de cabeza de cerdo, huevo hervido, huevo frito. Y en días festivos daban pollo o lomo ahumado. Esas eran las mejores comidas. Todos queríamos repetir, hacíamos cola para coger el doble, como nosotros le decíamos. Los postres serían natilla de chocolate o arroz con leche, pero en vez de leche lo cocinaban con cerelá. Así que no estaba bueno y sabía como a arroz quemado. El mejor postre era mermelada de mango, que sabía a compota de cajita. Esa sí todos nos la comíamos. Yo me la comía a veces sola y otras veces cuando daban pan en el almuerzo, me comía el pan con la mermelada. Las comidas en la noche eran más o menos lo mismo que en el almuerzo. A veces daban boniato frito o hervido, algunas veces ensalada, pero era todo lo mismo. Había una merienda nocturna donde daban refresco vitaminado que era un polvo diluido en agua y que daba de un color naranja. Nunca me pude tomar aquello, sabía a medicamento. Es como si hubieran aplastado una pastilla y te tuvieras que comer el polvo. Cuando no había ese tipo de refrescos daban agua con azúcar o a veces yogur de soya y otra vez el típico pan con aceite. Y eso, con algunas variaciones, fue lo que comí desde los 10 hasta los 18 años. Claro, en la escuela de nivel medio añadieron algunas otras cosas, como el picadillo de huevo de toro. Aquello tenía un olor tan desagradable que no daban ni ganas de ir a comer. Morcilla, que nos decían que era de sangre de toro. Y algunas que otras cosas más que ahora no recuerdo. Dentro de la escuela había un merendero donde vendían frituras. Yo no recuerdo ahora si vendían otras cosas, pero seguramente sí.
Aquellas frituras eran riquísimas. Harina de pan, sazonada con especias y luego frita. La capa de afuera quedaba tostadita y dentro blanditas como una focaccia. Demasiado buenas. Lo malo que costaban $1 cada fritura y no eran muy grandes. En ese momento el salario mínimo era de $250 y eso era lo que cobraba mi mamá. Así que era Ferna, mi abuelito, quien me daba el dinerito de la semana. A veces Ferna se acostaba a dormir y cuando yo me iba a despedir de él al mediodía me daba los 5 pesitos. Los estiraba así como una cosa importante y me decía, coge mi niña para la semana. Yo nunca le pedí más. Si ellos hubieran podido darme más, lo hubieran hecho. Así que con eso me comí una fritura cada día, o las 5 de una vez, para cogerle el gusto. A veces pasaba y ni miraba para el merendero, y cuando no iban los fritureros me alegraba. Así ya no tenía que estar pensando en las frituras. En la escuela de nivel medio no pasé tanta hambre como en la EVA. Me subieron la mesada a 40 pesos, y con eso sí me administraba bien y me alcanzaba. Al frente había un merendero estatal donde vendían a veces pan con empella y era un poco más barato. También vendían croquetas y la porción de comida que nos daban en el comedor era mucho mayor a la de la EVA. Al menos así lo veía yo. Mi mamá, para ese entonces, había dejado la bodega porque no podía seguir con el salario de 250 pesos que le daban ahí y empezó a trabajar en la cadena del pueblo. Dice ella que ese trabajo era un poco mejor y pudimos mejorar un poquito. También yo le vendía en la casa, duro frío, dulce de maní, boniatillo. Y Ferna seguía en el campo. Sin mi abuelito y sus siembras, no sé qué hubiera sido de nosotros. Las familias que no tenían a alguien que trabajara en el campo la pasaban mal. Vivían más al contado y tenían que gastar todo el dinero en alimentarse. Por eso siempre digo que a pesar de todo mi familia era privilegiada. Ahora que lo pienso, crecimos comiendo cosas que nutricionalmente no tenían prácticamente ningún valor. Creo que a mí lo que me salvó fueron los frijoles de Ferna, que tan buenos estaban, porque lo que era pescado casi nunca comíamos. Yo fui de la época del pollo por pescado. En la pescadería empezaron a darte pollo por el pescado que daban antes. La carne de res era prohibida, tanto comprarla como tenerla en el refrigerador. Y los que sacrificaban una vaca para vender la carne o para alimentar a sus familias recibían condenas casi mayores a las de un asesino serial. Mariscos he probado a partir de que salí del país y casi no me gustan, tal vez por nunca haberlos probado antes, ya que camarones o eran caros o nunca había, y la langosta, eso sí que nunca vi que nadie la vendiera. Siempre se decía que la langosta se la comían los turistas. Hubo un tiempo en mi vida laboral donde trabajé en los hoteles de Los Cayos Santa María, y eso fue lo más cerca que estuve de ir a uno de esos hoteles. Nunca olvidaré la arena de esas playas. Yo, que a donde iba era Nazábal, una playa que quedaba cerca del municipio y que en vez de arena parecía tierra, al ver aquello me quedé deslumbrada. Una arena muy blanca y con un polvo muy fino. Ahí entendí de cuáles playas hablaban en el noticiero y el por qué todo el mundo quedaba deslumbrado con las playas de Cuba. Ahí había un buffet de comida con cosas que mis ojos veían en la vida real por primera vez. Variados tipos de pan, jamón de muchos colores, quesos, carne en abundancia y dulces de muchos tipos. A veces los bailarines que trabajaban dentro del buffet nos sacaban envueltos en servilletas algunos dulcecitos a nosotros los músicos, y así fue que los pude probar. Siempre aparecía alguien que nos daba algo envuelto en servilletas para nosotros, porque los trabajadores ni después de que cerrara el buffet podíamos ir a comer allí. ¿Y toda esa comida a dónde va cuando cierra el buffet?, pregunté yo un día. La botan en el sancocho, me respondieron. Son cosas que nunca ni entiendo ni entenderé. Aprendí a comer mejor cuando salí de Cuba, pero de vez en cuando me preparo algo cubano para recordar de dónde vengo. Hay cosas que solo siento cuando como la comida de mi tierra. Mi Cuba, que está tan lejos y tan destruida, donde ya se perdió la esperanza y todos solo quieren irse. Cuando veo que alguien que conozco se va me da mucha alegría. Al fin podrá vivir como una persona normal. Nos vamos a trabajar duro, no queremos que nadie nos regale nada, pero sabes que mientras más trabajes más verás el fruto de tu esfuerzo. No queda otro remedio más que irse. Así es como yo pienso, aunque sufro cada día esta distancia de mi familia y Milito, sé que hice bien. Aquel lugar donde naciste es irreconocible, destruido y triste. Yo quiero que mis hijos nazcan en un país libre. Quiero llevarme a mi familia y que coman todo lo que quieran. Yo soy afortunada de haberme ido.
Cuando veo a mi familia, mi corazón se encoge. Sé que mis abuelos ven la vida de otra forma. Vivieron sin luz y crecieron en pisos de tierra. A ellos nada los sorprende, son muy fuertes. Pero mi mamá y su generación, esa ha sido la más triste. Mi mamá nació en el año 70.